Del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a Gisela, a todos los que hacen posible que esta transmisión salga por diferentes medios, incluyendo la radio, a la intérprete del lenguaje de señas y sobre todo, lo más importante, a todas las personas que siguen la información diariamente. Cuba hoy amanece con 1.377 pacientes ingresados, 49 en vigilancia, sospechosos 746 y confirmados activos 582. Sigue siendo una cifra alta de casos activos que está en correspondencia con los casos que se han confirmado en los últimos 15 días. Ayer se procesaron más de 4.000 muestras, 4.350 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.667 en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, 806, el de La Habana 697, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 656, en el Centro Provincial de Santiago de Cuba 283, en el Centro de Ingeniería Molecular 24, se incorporó este laboratorio, y en los laboratorios de la Defensa Civil de nuestro país, 217 muestras. Con este número de muestras analizadas, pues ya se acumulan 332.039 muestras realizadas. Y ayer se confirmaron 48 personas con la COVID-19 en nuestro país. Una cifra elevada en comparación con lo que habíamos tenido el día anterior. Con estas 48 personas, pues ya suman 3.364 personas confirmadas en nuestro país con la COVID-19, que sigue siendo el 1,01%. De todas las provincias se procesaron, unas en mayor volumen teniendo en cuenta la presencia o de foco o complejidad epidemiológica: Pinar del Río 117, Artemisa 126, de La Habana, como siempre, el número mayor, 2.885, de Matanza 122, Cienfuegos con una buena vigilancia 137, Villa Clara 354, Camagüey 130, Holguín 102, Santiago 180, y así pudiéramos mencionar todos los territorios que mantuvieron una vigilancia y de ellos se procesaron un número determinado de muestras. Los 48 personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, todos son cubanos, 39 son contactos de casos confirmados ya previamente, y ya el 83,9% de todos los casos diagnosticados en Cuba pues son casos que tienen como antecedente y por eso se encuentran incluso ingresados haber tenido contacto con un caso confirmado. 9 de los 48 diagnosticados ayer no se ha podido precisar la fuente de infección, como siempre digo, se busca, se trabaja por la importancia que tiene este dato para el control epidemiológico de la enfermedad. Con estos 9 se acumulan 213 personas y ayer no tuvimos ningún caso con fuente de infección en el extranjero, por lo tanto se mantiene los 318 que habíamos informado el día anterior. Igual comportamiento por sexo, 24 masculinos, 24 femeninos, y ya en el acumulado es igual el comportamiento, 50 y 50% en ambos sexos. Característica de la pandemia en Cuba, porque también
en muchos países ha habido un predominio del sexo masculino. Claro, el comportamiento después, en los casos graves y en la letalidad, es donde también en el mundo ha habido un mayor número de casos del sexo masculino. 17 de los 48, el 35,4 fueron asintomáticos. Importante característica de esta enfermedad. Y ya en el acumulado el 57,4% y en los últimos 15 días el 59,4% de todos los casos diagnosticados en nuestro país pues no han tenido síntomas de la enfermedad en el momento que se estudia, en el momento que se diagnostica. Pertenecen como por grupos de edades, hay 8 menores de 20 años, ya suman 371, de los cuales 310 ya están de alta, el 83,5%, evolución favorable de los niños, de los grupos menores de 20 años. De 21 a 40 son 20 personas, de 41 a 60 son 15 y de más de 60 son 5 personas. Los 48 casos diagnosticados pertenecen a las provincias de La Habana, 43, Artemisa y Pinar del Río, 2 de cada uno, y de Villa Clara, un caso confirmado en el día de ayer. De la provincia de Artemisa, un caso es del municipio del Mariel, un caso es del municipio de Bahía Honda, independientemente de que los dos están relacionados con el evento que se viene trabajando en el Mariel. En el caso de Pinar del Río, los dos casos, son del municipio de La Palma, también relacionados con este evento. Y en el caso de Villa Clara, el municipio pertenece el caso confirmado pertenece al municipio de Camajuaní, relacionado con el evento que se trabaja de manera intensa en este municipio. Los 43 casos de La Habana, 9 son del municipio 10 de octubre, 7 del municipio Boyeros, 5 de Centro Habana, 4 de Arroyo Naranjo, 3 de San Miguel del Padrón, 3 de Plaza y 3 de Habana del Este, 2 del municipio Playa, 2 del municipio La Lisa, 2 de Habana Vieja, un caso de Guanabacoa, un caso del Cerro y un caso de Marianao, que todos podemos apreciar la dispersión que tienen en La Habana los casos confirmados y por lo tanto el alto riesgo de transmisión. Le he pedido a Lilian que nos proyecte una pantalla que le dimos ahí con la tasa de confirmados en los últimos 15 días por municipio. No sé si la tenga disponible. En esta lo que quisimos representar, hasta tanto se proyecte, es que hoy tenemos 35 municipios afectados con la COVID-19. Yo estoy diciendo esto no para complejizar a ningún territorio, es para que todos en nuestro país y donde tenemos transmisión todavía más, pues podamos protegernos, podamos tener en cuenta la complejidad de la transmisión de la enfermedad. Hay 35 municipios afectados, 9 más que en los últimos 5 días. Se incorporaron los municipios de Matanzas, San Nicolás de Bari, Placeta, gracias Lilian, ahí no los pudo proyectar, San Nicolás de Bari, Placeta, Manicaragua, Caibarién, La Palma, Minas de Matanambre, Tunas y Moa. Estos municipios se incorporaron en la última semana. Mariel incrementó el número de casos y la tasa es superior a la de Bauta, y La Lisa se movió de un cuarto a un segundo lugar. Los municipios que más incrementan sus tasas, pues en los últimos 15 días,
son 10 de octubre, Plaza en La Habana y Camajuaní en la provincia de Villa Clara. Yo reitero, esto lo informamos porque es algo que se solicita por la población, pero el riesgo está presente en cualquier lugar. En estos lugares quizás haya un poco más de transmisión, pero es que los cubanos nos movemos y en La Habana todavía más cuando, como se ha explicado varias veces, pasar de un municipio a otro es cruzar una calle. Muchas veces se vive en un municipio, se trabaja en el otro, se vive en un municipio, se adquieren un grupo de recursos en otro y por lo tanto lo que insistimos con nuestra población en que cumplan con todas las medidas en cualquier lugar donde se encuentren. Con este número de casos que se han confirmado en este último día, pues las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes se mantiene Artemisa con la más elevada, 22,33. Le sigue La Habana con 21,31, que incrementa con respecto al día de ayer. Villa Clara igualmente incrementa a 3,47. Pinar del Río también incrementa a 1,03. Las Tunas con 0,37, Matanza con 0,28 y Mayabeque con 0,26 tienen tasas similares a las del día de ayer. Y Cuba con una tasa de 5,44 por 100.000 habitantes, reitero, tasa de incidencia de casos confirmados, pues también incrementa con respecto al día de ayer. Este es el comportamiento de la pandemia hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Estos son los riesgos que tenemos y estas son las cosas que con las medidas que se vienen adoptando y la autorresponsabilidad, que es muy importante, bueno, pues vamos a resolver lo que quisiéramos que fuera en el menor tiempo posible. Resumiendo, de los 3.364 casos diagnosticados con la enfermedad, con la COVID-19 en Cuba, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 582, como ya había dicho, una cifra también elevada, el 17,3%, 575, el 98,7%, con una evolución clínica estable. No tenemos que lamentar ningún fallecido en los últimos 13 días, por lo tanto se mantienen las 88 personas que, reitero, lamentablemente fallecieron con o por la COVID. Los 2 evacuados que siempre mencionamos, 72 altas en el día de ayer, indicador positivo que nos habla de la recuperación de nuestros pacientes con los protocolos de tratamiento y que nos permite ver una evolución favorable. Estas 72 altas son de La Habana 50, de Pinar del Río 1, de Artemisa 12, de Mayabeque 1, de Matanzas 2, de Villa Clara 4 y de Santiago de Cuba 2 personas que se le dieron el alta en el día de ayer. Generalmente estos casos están ingresados en La Habana, pero pertenecen a esas provincias, aunque algunos estén en sus provincias. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron y se acumulan con las 72 altas que acabamos de mencionar, 2.692 pacientes recuperados, que representa el 80% de todos los casos diagnosticados en Cuba. Tenemos que informar la presencia de 5 casos críticos en el día de hoy en las salas de terapia intensiva de nuestros hospitales aquí en La Habana y 2 casos graves. Este comportamiento se debe a que se incorpora un caso crítico
a la cifra que teníamos, y un paciente que estaba de cuidado pasó a estado crítico. Yo sé, con estos 88 fallecidos, la letalidad es de un 2,61%. Yo sé que la población que sigue me dice, bueno, ¿y qué lugar en el mundo? ¿Qué lugar? Pero recibimos una información muy valiosa del doctor en ciencias Juan Carlos Garnier, profesor consultante del Colegio de la Defensa Civil, que nos va a permitir hacer un análisis teniendo en cuenta otro indicador, que son las tasas de incidencia, las tasas de mortalidad, que lo vamos a aportar a partir del día de mañana y que nos permite identificar mejor la posición que ocupa nuestro país en comparación con el mundo desde el punto de vista de la mortalidad y desde el punto de vista de la incidencia. Agradecemos al profe Juan Carlos. El mundo, un poco convulso, hasta el día de ayer a las 12 de la noche, se mantienen los 185 países que han confirmado casos de COVID-19. Ayer se confirmaron 258.921 y ya prácticamente estamos en 21 millones y medio, 21.472.570 casos confirmados en el mundo. Fallecieron nuevamente una cifra elevada, 5.659 personas, y eso hace un acumulado de 766.080 fallecidos y una letalidad de 3,56%. La región de las Américas reporta 136.981 casos confirmados ayer. Se acumulan 11.589.851 casos confirmados y ayer fallecieron 3.417 personas en nuestra región, con lo cual se acumulan 418.547 fallecidos, una letalidad de 3,61%. Y la región de las Américas, con este comportamiento de la incidencia, pues se mantiene aportando prácticamente el 54% de todos los casos del mundo, 53,97%, pero bueno, se mantiene ahí en 54%. Por países de los más afectados, y no sé si Lilian tendrá la pantalla, ahí está, muchas gracias Lilian. Pues ahí ustedes ven cómo encabeza la lista Estados Unidos, que ya acumula aquí 5.361.165 casos y 169.481 fallecidos. Ayer Estados Unidos pues notificó más de 1.000 casos fallecidos en el día, 1.035. Le sigue Brasil, y ahí ustedes tienen los datos, más de 4 millones de casos confirmados. La India tiene un incremento significativo con Brasil con más de 3 millones, la India con más de 2.589.000 casos confirmados, y como ustedes ven ahí en orden, Rusia, Sudáfrica, y de nuestro continente, del continente americano, pues Perú, México, Colombia, con cifras elevadas, y Chile, con cifras elevadas de confirmados y de fallecidos. Por último, y con el apoyo brindado por la doctora Thais Cárdenas del Centro de Vigilancia, vamos a ver si se pudo entregar la pantalla con el comportamiento, ahí está, gracias nuevamente. Este es el comportamiento de los casos a lo largo del tiempo. Fíjense que eso comienza allá en el mes de marzo, muy por debajo, después abril empieza a subir, y como siempre digo, a pesar
de que se conoce más de la enfermedad, que se conocen tratamientos, que se conocen diferentes protocolos. Sin embargo, ustedes ven que lejos de disminuir, lo que hace es aumentar. Eso es hasta el día de ayer. O sea, el mundo, como dice el gráfico, no muestra caminar hacia el control de la enfermedad. Y no creo que por falta de deseo, sino que realmente es una enfermedad de muy difícil control y es por lo que tenemos que cumplir muy bien con todas las medidas que se orientan. Pusimos 3 ejemplos que ella nos ayudó con, para las personas que siguen diciendo no, se recupera la mayoría, realmente lo que se mueren son las personas mayores con enfermedades asociadas y nos referimos a las posibles secuelas del coronavirus, de las personas que después de padecer la enfermedad, ahí es un estudio que se publicó de un estudio de 143 pacientes evaluados en Italia, donde solo el 12,6% había sido ingresado en cuidados intensivos. Sin embargo, el 87,4% reportaba la persistencia después de alta, después de recuperado, de al menos un síntoma, entre ellos fatiga y dificultad respiratoria, más de 2 meses después de ser dado de alta. Eso, o sea, por lo tanto, se plantea que demora en la recuperación total del paciente, que estuvieron en condiciones moderadas y vuelven a sus actividades diarias, pero siguen sufriendo cansancio o ven su productividad o calidad de vida afectada. Lo trajimos para ver que es una enfermedad que muchas personas se recuperan, pero todavía se está evaluando las secuelas que tiene. Francia, que era un país que había trabajado, había tomado un grupo de medidas y había logrado un control de la enfermedad, sin embargo, ya informa por segundo día consecutivo 3.000 casos de coronavirus. Ha sobrepasado por segundo día este domingo el listón de los 3.000 contagios en 24 horas. Como dicen aquí en este artículo, pues un pico inédito desde mayo que pone en evidencia la escala de la epidemia. Y por último, teniendo en cuenta los lugares de más riesgo de transmisión de esta enfermedad, que es cualquiera, pero bueno, los lugares cerrados, donde hay grupos de personas concentradas, pues insiste, en el caso de Italia, que donde han trabajado las brigadas nuestras, han logrado un control. Sin embargo, el gobierno italiano tuvo que decretar un cierre de las discotecas y la obligación de usar mascarilla por la noche en los lugares públicos para evitar una segunda ola de la pandemia del nuevo coronavirus. El ministro de Salud de Italia firmó un decreto que entrará en vigor hoy y que torna obligatorio el uso de la mascarilla entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana en lugares públicos donde se formen grupos. Eso es resaltando lo complejo del control de la enfermedad y lo importante del uso de la mascarilla. Ahí lo ponen de 6 a 6, realmente yo diría que las 24 horas del día, por el riesgo que hay de transmisión de la enfermedad. Hasta aquí nuestra información, Héctor, no sé si nos quede algo. No tenemos preguntas para hoy, doctor. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos permiten la transmisión y a todas las personas que siguen la información y nuestro reconocimiento a todos los que cumplen con lo que está establecido y nos van a permitir resolver esta problemática que estamos enfrentando ahora. Muchas gracias nuevamente. El agradecimiento también para usted y para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.